Buenas tardes amigos, a través de Radio Costa Rica 930 AM y Facebook Live. Somos Laicos en Acción. Es un placer para nosotros nuevamente hoy viernes a la puesta de sol, ya sábado, para todo el pueblo de Dios. Es un placer para mí, Carlos González, poder venir a explicarles un poquito la continuación del tema de la semana pasada. Vamos a estar comentando todo lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús, pero desde Génesis, que fue lo que Jesús vino a hacer, básicamente desde Génesis, después de Génesis 3:15 hasta la crucifixión, y después de la crucifixión en el cielo, qué es lo que está haciendo para seguir y poder rescatar a la raza humana, a ti y a mí. Sin más, vamos a tener una palabra de oración y pues iniciar con este maravilloso tema. Los invito a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de nuevamente estar en esta plataforma. Gracias por estar al aire, Señor. Bendice a cada persona que nos va a sintonizar y que nuestras palabras, Señor, vengan con el sello celestial. Que toda la información que vamos a explicar, Señor, sea confirmada y sea corroborada en cada una de las Biblias. La idea, Señor, aquí con nosotros es que podamos tener las suficientes herramientas bíblicas para poder defender los principios que el Señor estableció, no que las iglesias han establecido, sino que seas tú, Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que viene a la tierra por segunda vez a llevarse a un pueblo que se ha compenetrado con tus sagradas escrituras y que han obedecido a tu santa ley. Gracias, Padre. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado. Vamos a empezar con una diapositiva que es ilustrativa con el santuario. Vemos ahí, la semana pasada estuvimos hablando, como decía un amigo, abuelo de pájaro, ese ministerio que fue dado a Moisés allá después de Egipto, después de salir de Egipto, con mano poderosa y brazo fuerte. Aquí vemos que la obra, vamos a pasar bastante rato en esa obra donde están, ustedes pueden estar viendo donde están los toros, donde está el lugar de sacrificio, que es la cruz del Calvario, y con todos esos animales y ese tipo de expiación que se hacía en aquel momento, que era un tipo de la realidad. Cuando Jesús viene a cumplir ese tipo, viene y es crucificado. Entonces, a partir de ese momento, todas esas personas que trabajaban ahí, lo que eran los sacerdotes, los que eran los levitas, los que eran las personas que pues ofrecían el sacrificio constante y continuo, porque se llama así, sacrificio continuo a Dios, a través de los animales, se suspendía. ¿Por qué? ¿Por qué se suspendía? Porque ahora pasaba a el ministerio intercesor de Jesucristo. Ya no iban a haber más muertes de corderos, pero sí Jesús iba a limpiar con su propia sangre el lugar, en el lugar santísimo, tus pecados. Esto es muy interesante, muy importante que lo podamos entender para que podamos hoy en la actualidad poder ver que el ministerio sacerdotal quedó suspendido. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ir con esa cita bíblica que está en Juan, perdón, Juan 11:9, y dice así: respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Bueno, hermano y amigo, déjame decirte que muchas denominaciones
mucha instrucción que ha venido a nuestra mente, a cada uno de nosotros, ha sido basado en un hombre sin inspiración, porque todos estos escritos fueron inspirados por Dios a través de santos hombres. Estos hombres que estamos hablando actualmente infiltraron en sus pensamientos, con sus pensamientos, a diferentes personas. Uno de las estrategias más acérrimas y que Satanás no ha cambiado es la situación de la muerte. ¿Qué habla el Señor sobre la muerte y qué habla la situación del sueño? Una cosa es el sueño y otra cosa es muerte. Muerte es estar totalmente haber eliminado al Señor Jesucristo. No querer nada con Él. No querer obedecer lo que Él establece. A veces con nuestros actos, a veces no obedecemos lo que el Señor ha establecido. Y lo sabemos. Por nosotros no podemos. Básicamente, si usted va a Romanos 7 y 8, y usted se va a dar cuenta que tenemos dos naturalezas. Una carnal y otra espiritual. La espiritual fue con la que nacimos allá en el Edén. Esa naturaleza era perfecta, era santa, y lo vamos a ver en el estudio. Cuando Adán peca, la naturaleza perfecta es violentada por la naturaleza carnal, y esta se opone entre sí acérrimamente. La carnal te obliga, te somete. Ya es natural en usted y en mí que estemos constantemente pecando. La espiritual constantemente está en pugna, en pugna y está en lucha. Pero vamos a seguir con el tema, porque el tema hoy es ¿dónde están nuestros seres queridos? ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo es que ese es un sueño? ¿Qué es un sueño? ¿Y qué es la muerte? La muerte carnal o espiritual totalmente. Al final. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que está en Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente o alma viviente. Aquí tenemos que tener claro, muy claro, dos elementos. Dios agarra al hombre, lo forma ¿de dónde? Lo forma del polvo, el polvo de la tierra. Y vemos aquí al hombre pues básicamente barro. Y después de tener como el muñeco de barro, el Señor sopla en su nariz hálito de vida. Hagamos la mímica. El Señor sopla hálito de vida en su nariz. Y dice después: y fue el hombre un ser viviente. En unas traducciones dice o alma viviente. Entonces, la combinación del barro más hálito de vida forman un alma viviente. Y aquí es donde tenemos el problema. En este término, alma viviente. Muchas de las denominaciones, muchas de las culturas, comenzando desde Babilonia, han creído que después de que tú descansas en el sueño, en la primera muerte, tú vas a un lugar o pasas a otro nivel espiritual. Y eso es lo que vamos a tratar de comentar bíblicamente hoy. Una cosa es el sueño, en el cual te ponen en pausa, te quedas inerte, el hálito de vida vuelve a Dios, no el alma, el hálito de Dios vuelve, el hálito de vida vuelve a Dios que lo dio, y el barro se descompone en el Seol o en la tumba. Esto pasa con el ser humano. Cuando ese hálito de vida es quitado
y devuelto al Señor. Vamos a ir a Génesis 2, 29. La siguiente dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pregunta: ¿sabía Adán y Eva qué era el bien? Claro, vivían en santidad. Había un aro de luz que los cubría, que permanecían constantemente en la santidad del Señor. Cuando ellos pecan, este aro de luz se disipa, se desconectan del Señor. A eso se le llama muerte. Y por eso el Señor les dice que van a morir. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde el Señor mismo le explica que si ellos llegan a tocar ese árbol van a morir. Mas eso está en Génesis 2:17, para los que nos están escuchando por la radio. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dijo el Señor, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí la traducción dice morirás. Básicamente va a morir separado del dador de la vida, de Cristo Jesús, separado de él, porque no va a poder volver a retornar a su estado sin muerte. Y también se denota que si yo peco, necesito un mediador que con su sangre limpie mi pecado. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecan, el mismo Jesús se presenta en el Edén y le enseña, como hablamos la semana pasada, le enseñan a Adán y a Eva cómo necesitaban hacer expiación a través de un cordero, que ese cordero lo representaría a él hasta la primera venida de Cristo allá en Egipto, en Roma, en la cuarta bestia, según Daniel 7, Daniel 2 y Daniel 9. Daniel 8:14 también, ahí nos dice ese acontecimiento histórico donde Jesús iba a morir a la mitad de la semana. Iba a ser tomado el 10 de Nisan, iba a ser sacrificado el 14 a las 3 de la tarde. Era un viernes. El Señor iba a entregar su vida por la raza humana. Vamos a seguir con las diapositivas y encontramos ahora, encontramos acá en Génesis 2:20, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, veamos este detalle porque es importantísimo. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vamos a masticar este texto más específicamente, más despacio. Dice el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán. Sueño profundo, ¿cómo? Sueño profundo. ¿Será que se durmió? ¿Será que se durmió? Nosotros tenemos que contestar con la misma Biblia. Vamos a ir a Juan, un toquecito, no está en la diapositiva, pero vamos a estar aquí en la Biblia. Usted que está con la Biblia ahí, vamos a ir a Juan. Está en la diapositiva, pero es más adelante. Dejémoslo así. Vamos a ir a Juan, el capítulo 11 y el verso 10. Dice así: pero el que anda en la noche, el 11, dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro, hablando de la muerte de Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme.
Ah, qué interesante. La misma expresión, la misma expresión que utiliza con Adán. Sueño, duerme. Entonces, para el Señor Jesucristo, cuando tú desciendas a la sepultura, o descienda un familiar, o descienda un hermano, es que está dormido. Para muchos estudiosos, muchas personas que han estudiado la Biblia, la expresión dice, bueno, el Señor ya Julano de tal, ya está descansando. Ahora espera al Señor. A otros que no han estudiado un poquito más profundo, dice, ya está en los regazos de Abraham, o ya está en el seno del Señor. Vamos a ver si es cierto, porque la idea es que aclaremos este punto. Este punto desde el Edén, desde el mismo Edén. El primer engaño de Satanás fue decir que tú no ibas a morir, que tú ibas, a pesar de que ibas a fallar, que tú no ibas a morir y que ibas a seguir en el mismo juego, que esa mentira de Dios, que no morías. Pero vamos a ver que es cierto o no es cierto. Vamos a ver, que la Biblia nos explique. Entonces dice que en el 11 dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, esa iba a ser lo mismo que hizo con Adán. Dijo entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Ellos no habían entendido todavía, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, de la primera muerte, de la separación del hálito de vida. De la separación del hálito de vida. ¿Ok? Entonces, volvamos al texto en Génesis 2:20. Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo a Adán. Entonces, aquí vemos el muñeco, vemos a Adán. Dios le quita el hálito de vida, le retira el hálito de vida. Entonces, ¿qué se formó Adán? En barro nuevamente. Dice, y mientras éste dormía, o sea, mientras estaba inerte, sin vida, él abrió su carne, abrió el barro, y tomó de sus costillas, o el barro de costilla, y se la cerró nuevamente, y le volvió a dar el hálito de vida. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Vamos a la siguiente diapositiva, para ir aclarando ese tema. Vemos ahí dos imágenes. Sueño profundo sobre Adán. ¿Cuál fue el que tuvo Adán? ¿El sueño o la muerte? Eso es lo que vamos a aclarar hoy. ¿El sueño o la muerte? Bueno, voy a hacerlo así a abuelo pájaro para seguir con los textos. Vamos a ver a partir de aquí. Voy a hacer un comentario y vamos a ver algunos textos sobre la muerte. Ya vimos el sueño, vamos a ver la muerte ahora. Pero la primera, donde dice sueño, vemos ahí muchos de los seres amados. Muchos de nosotros hemos pasado por esa dolorosa experiencia de un abuelo amado, de una abuelita, de un sobrino, de una sobrina, de un hermano, de un tío, de un padre o de una madre. Vamos a hacer esto. Si el Señor que descendió a la sepultura en este momento, Él está en un sueño profundo, Él fue quitado, lo que le fue quitado fue el hálito de vida. Entonces, lo que está en la sepultura, lo que está en el momento en la caja, eso se va a convertir en barro. El hálito fue retirado por Dios y Él lo tiene. ¿Ok? Cuando se dé la muerte, que va a ser después de la tercera venida de Jesús, después de 1000 años, Dios va a resucitar a los que no aceptaron su misericordia, a los que no aceptaron su gracia intercesora, a los que no aceptaron a Jesús, fuente de vida eterna. A estos van a pasar
la muerte eterna. Y la muerte eterna, hermano, es la exterminación de Satanás y sus ángeles. Nunca más se va a levantar un ser creado en rebelión contra el reino eterno de Cristo Jesús. Vamos a ir a la siguiente y creo que vamos a ir aclarando bien en el contexto. Estamos bien. Dice Apocalipsis 21:8. Vamos a hablar de la segunda muerte, porque la mayoría de gente no conoce que había una segunda muerte. ¿Cómo? ¿Una segunda muerte? ¿A dónde dice eso? Bueno, aquí tenemos la evidencia. Apocalipsis 21:8. Dice así: Vea los que no van a participar del reino celestial. ¿Por qué? Porque no aceptaron la misericordia del Señor, porque no aceptaron a Cristo y sus normativas santas de perfección y de expiación. Recuerda, tú y yo no podemos. Solo los méritos de Jesús son los que te cubren a ti y a mí de mi pecado. Eso está en Romanos 7:8. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, oiga qué clase, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. Entonces si yo no acepté y no cambié, si yo fui un incrédulo, fui un cobarde, fui un homicida, fui un abominable, fui un hechicero, fui un fornicario, o fui un idólatra, un mentiroso, yo voy a participar de la segunda muerte. Oiga, hermano, significa que estás perdido, porque no aceptaste los méritos de Cristo a través del cronograma que Él estableció en el santuario. Él hace una expiación en el Edén de un cordero. Ese cordero iba a ser inmolado durante generaciones de generaciones hasta que llegaran a Egipto. Después de Egipto iban a hacer un modelo para abarcar a toda la población, donde se les iba a enseñar que ese modelo era una representación de lo que Jesús iba a hacer en el cielo después de que iba a ser crucificado en el futuro, cuando Él regresara, cuando Él viniera por primera vez a la tierra como hombre. Y vino a la tierra como hombre en la carnalidad de nosotros, en nuestra condición de pecado. Él se libró de toda su naturaleza de Dios y quedó sin sus poderes, como decirle. Él tomó tu naturaleza y mi naturaleza. De lo contrario, no hubiera podido rescatar a ningún ser humano. Él se rebajó hasta lo sumo para poder rescatar hasta el peor homicida, al mentiroso, poder rescatar al hechicero, poder rescatar al idólatra, poder rescatar al fornicario, poder rescatar al homicida, poder rescatar al abominable, al incrédulo, al cobarde. Jesús hizo eso por ti y por mí. Si nosotros, los hijos de Dios, viéramos a Cristo desde Génesis 3:15, todas las maravillas que Él ha hecho para poder unirnos, para poder que lo veamos con amor y aceptar en nuestro corazón que nos hemos equivocado, que hemos andado en homicidios, en borracheras, en orgías, en fornicación, en hechicerías, en idolatría, no tuviéramos tanto pleitos en las religiones. ¿Ves lo importante? ¿Ves lo importante que es agarrar un contexto genuino desde el Edén, desde el principio? Si hiciéramos ese mecanismo,
no hubieran tantas religiones. Hoy tú y yo estuviéramos adorando al Dios de dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes, y es más, hasta ya hubiéramos ido con Él. Ya hubiéramos terminado este calvario y nunca más se hubiera levantado la peste del pecado. Nunca más se va a levantar. Pero seguimos acá por nuestra dureza de cerviz. Qué duro, hermano. Qué duro. Hoy humildemente vengo a ustedes a explicar esto. No porque yo sea más que nadie, porque no soy más que nadie. Dios me ha visto con misericordia. Yo no soy pastor. Simplemente soy un laico que le gusta estudiar, un laico que se ha preparado porque quiere prepararse, porque el Señor así me lo ha pedido, y yo por misericordia lo he hecho. Y tú y yo hemos caído, sí hemos caído, hermano, pero por los méritos de Cristo tenemos que llegar al nivel de Pablo, donde dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A como vayas avanzando en conocimiento, llegarás al punto donde dice, vas a decir igual que Pablo: mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que queremos. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Esta está en Apocalipsis 2:11. Y ve lo que dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño. ¿De qué? De la muerte segunda, de la segunda muerte. O sea, lo que tenemos que evitar, hermano, aquí a toda costa es la muerte segunda. Vamos a seguir la siguiente diapositiva, que está en Apocalipsis 26. Y Apocalipsis 26 dice así: bienaventurado, qué lindo, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. O sea, murió una vez, durmió, está en el sepulcro, pero murió en Cristo Jesús, aceptando los méritos de Cristo, aceptando su vida en Él. Aunque era pecador, Cristo lo cubre con su manto de santidad, ese manto que se perdió en el Edén por el pecado. Dios nos cubre con esa santidad, lo aceptamos a Él como sumo sacerdote en el santuario celestial, hecho no de mano, porque está en el cielo. Aceptamos sus méritos y vamos a descansar en paz. Vamos a descansar, no morir. Vamos a descansar en el sepulcro, hermanos. ¿Te imaginas todo lo que viene? Vamos a dejar aquí, voy a comentar un poco más esa cita. ¿Te imaginas lo que viene para la tierra? Una pinceladita. Tenemos como un mes y el resto, casi 2 meses, creo yo. Se me ha hecho como 6 meses de estar con esta situación de la epidemia a nivel mundial. Ayer escuchaba que lleva como 250,000 muertos a nivel mundial. 250,000 muertos. Y esto no va a ser nada cuando el Señor se manifieste en el cielo, porque está pronto a manifestarse. Todo lo que se está haciendo a nivel mundial se están cumpliendo todas las directrices que el Señor ha establecido desde el Edén. El hombre cada día más malo, como dice Génesis, y todo pensamiento y designio del corazón es de continuo al mal. Y le dolió al Señor haber creado al hombre. ¡Wow! ¿Cómo? Vamos a llegar hasta ese nivel. Hasta ese nivel vamos a llegar. Despreciar tanto la misericordia que al Señor le va a doler, hermano, haber creado al hombre. Eso es una gran pérdida. Eso es una gran pérdida. Y mientras seguimos, usted lo ve en Facebook, debatiendo si esto es así, si esto es asá, si llevamos comida, si no llevamos comida, si se desprende de esto, nos desprendemos de esto, si quitamos las pensiones de lujo, si no quitamos las pensiones de lujo, si le damos a julanos, le damos a... Hermanos, estamos lejos
Satanás nos sigue engañando. Satanás nos sigue engañando. Nos sigue desviando del concepto y de la directriz del estudio. Tenemos que estudiar. Tenemos que prepararnos. Lo que viene no es fácil. No es fácil. El Señor dice, si te cansaste con los de a pie, ahora cuando vengan los de a caballo. Si te cansaste con los de a pie, ¿qué vas a hacer con los que vengan a caballo? Ay, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sabe? Es mejor estar en el sepulcro descansando. Es mejor estar en el sepulcro descansando y que el Señor por misericordia nos selle y nos libre de todo lo que viene. De todo lo que viene, hermano. Porque va a ser duro. Muy duro. Dios tenga misericordia y piedad con las personas que se van a quedar y a los siervos que se van a quedar, que les dé fortaleza espiritual, porque van a haber cosas impresionantes. No cualquier mente va a poder soportar. No cualquier mente va a soportar. Cuando esos demonios que están literalmente esclavos en esas mazmorras sean soltados y que esos espíritus demoníacos desquiciados se metan en un hombre y hagan destrozos de familias, destrozos de mujeres, destrozos de hombres, y literalmente sea un demonio trabajando o demonios, y que esos siervos tengan que pararse en el nombre de Cristo Jesús e incluso perder sus vidas. Tremendo. Volvemos a la cita. Apocalipsis 26 dice: bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurados y santos, porque esos van a ver a Jesús y van a ser llevados por él. Los que están durmiendo. Dice: la segunda muerte, después de 1000 años, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ay, qué dicha, hermanos. La muerte, el exterminio, la separación de Dios del hombre se va a acabar. Nunca más se va a separar. Y nos van a hacer retornar nuestro aro de luz, nuestra santidad. Cristo Jesús nos la va a retornar nuevamente a través de sus méritos. Y dice aquí: y la muerte y el Hades, o sea, el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Para quién fue creado el lago de fuego? Para Satanás y sus ángeles. La muerte segunda es el ministerio de Satanás. Ahí tiene todo su arsenal de hombres malos, perversos, que no aceptaron la misericordia del Señor. Porque hay hombres perversos y malos que sí aceptaron la misericordia, y esos van a ser resucitados. Y dice que serán sorpresas en el cielo de hombres malos que mataron personas. Recordemos a un David. ¿A quién mató David? Al esposo de Betsabé. Recordemos también a Esteban, que fue autorizado para matar Saulo, que después se convirtió en Pablo. Hombres duros que tuvieron una transformación en su corazón. Seguimos avanzando. Dice, ahora vamos a ir al pasaje de Lázaro. Está en Juan 11:4. Dice así, para poder ir entendiendo un poquito más sobre el sueño y la muerte. Oyendo Jesús dijo: ¿está enfermo? Esto está en Juan 11:4. Oyéndole Jesús dijo: ¿está enfermo? No es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
Aquí les iba a explicar a los discípulos qué era la muerte y qué era el sueño, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Oiga, qué lindo. Aquí va a decir que solamente hay un camino, y que es Jesucristo, el que nos resucita. Resucitó a Adán en el Edén, cuando sacó a su mujer, y resucitó a Lázaro, a su amigo del alma, y resucitó a muchos más también. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. 11:11. Siguiente. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. La misma expresión: mas voy para despertarle. Dijo entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, o sea, el retiro del hálito de vida. Lo que estaba en el sepulcro en ese momento, que era de ya 4 días, ya estaba descomponiéndose. Imagínense el olor de un cadáver, sí, en descomposición, del barro en descomposición. El barro en descomposición y el cadáver en descomposición huelen exactamente lo mismo, bastante fuerte. Bastante fuerte. ¿Por qué? Porque son barro los dos. Se le quitó el hálito de vida. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. La primera muerte. Siguiente diapositiva, Juan 17. Vino pues Jesús y halló que ya yacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando un cuerpo está en descomposición, porque el hálito de vida se le retiró, imagínense la escena. Qué impresionante hubiera sido si Lázaro desciende y dice lo que vio en el más allá. Que es lo que vio a Pedro, bueno, Pedro no, pues estaba allá, a Elías, a Juan el Bautista. ¿A quién no vería? A Dios. Y explicaría cómo sería el cielo. Y si hubiera estado en el infierno, pues se hubiera asustado también. Pero digamos que Lázaro estaba en el cielo. El 11:18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Eso lo recorría diariamente. Juan 11:23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Vea la claridad de Marta en el concepto del estudio, como responde. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Óigame, aquí Marta está aclarando algo, un detalle importante. Sabía que Lázaro se iba a salvar, pero también sabía que Lázaro había aceptado a Jesucristo como su salvador personal y lo amaba. Entonces Lázaro se iba a levantar en la segunda vez que Jesús se apareciera en la tierra. Dice ahí, en el día postrero, en la segunda venida de Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí donde dice muerto es dormirá. Vamos a traducirlo como dormirá. Aunque esté dormido, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La muerte segunda. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. El 11 dice, 11:43, el siguiente. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Vean lo que dice. Para los que están escuchando. No dijo, repito, Jesús no dijo: Lázaro, desciende del cielo. No. Ni tampoco dijo: Lázaro, sube del abismo. No, tampoco. Lázaro,
sal de ese lugar de tormento. No, tampoco. En mismas palabras de Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿A dónde estaba Lázaro? Lázaro estaba en el sepulcro. El mismo hálito de vida, Él le dio el hálito de vida nuevamente a ese poco de barro que estaba ahí podriéndose. Y el hálito de vida volvió a retomar vida en su cuerpo. Y Lázaro salió. Lázaro no estaba en el cielo. Lázaro no estaba en el infierno. Lázaro estaba esperando a ser resucitado por el que resucitó. Por Cristo Jesús. Eso ya estaba escrito desde Génesis 3:15. Es el camino, la resurrección y la vida. Cristo Jesús. Y el que había muerto o dormido salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Qué impresionante. Ahora vamos a aclarar un poquito más con respecto a la sabiduría de Salomón. Vamos a ir a Eclesiastés 9:5. A ver qué dice este hombre tan instruido por la mano del Señor, con tanta sabiduría. ¿Qué fue lo que escribió en Eclesiastés 9:5? Dice así, porque los que viven saben que han de morir o descansar, mas los muertos nada saben. Los que descansan nada saben. Cuando una persona desciende a la sepultura, no sabe nada, ni tiene más paga. Su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Vamos a expandir un poquito el concepto de Salomón. Dice que cuando uno desciende a la sepultura, cuando ese vecino tuyo, cuando ese amigo tuyo, cuando ese hijo tuyo, o hija tuya, o hermano, o padre, o madre, aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, se bautizó en el bautismo de Jesús, porque ese es otro engaño también que tenemos que sacar a la luz. Pero poco a poco, todavía estamos en Génesis. Dios nos da tanta sabiduría en el primer libro, que podemos estar aquí horas de horas hablando con ustedes. Los muertos, nuestros muertos, uno, cuando es retirado el hálito de vida, dice que su memoria es puesta en olvido. Ya él no piensa. Ya él no piensa. Ya tampoco se va a preocupar por los residuos de la luz. Se va a preocupar porque usted esté bien o mal. Se va a preocupar porque su esposa quedó bien o mal. Se va a preocupar porque la casa quedó en poca construcción. No. Su memoria es puesta en olvido. Dice que también su amor. Ya él no siente amor ni odio. Como antes que nos decían que pórtese bien porque el cielo está volando tal, lo está viendo y lo va a entristecer. Eso es mentira. Eso es una mentira satánica. Dice también su amor y su odio. O sea, él no tiene odio ya. Y su envidia fenecieron ya. ¿Sabes qué? También dice que no tiene ya parte en nada de lo que se hace debajo del sol. O sea, hermano, ese concepto de que anda vagando, ese concepto de que anda por ahí rondando, ya se vino a traer a fulano tal. Eso no es así, hermanos. Eso es un concepto diabólico. Los muertos, según lo que dice la Escritura, están muertos. No es más. Si yo le creo a la Escritura y solo a la Escritura, voy a libertarme
Y voy a andar en luz, como el primer texto que dije. No voy a andar en oscuridad, voy a andar en luz. Y voy a quedar claro en mi mente de que lo que suceda con el muerto que está ahí, con la persona amada, si aceptó a Jesucristo, es que pronto lo voy a volver a ver. Pronto voy a estar con Él nuevamente. Esa es la esperanza y la diferencia a los que lloramos y los que no lloramos. Esa es la diferencia de tener esperanza a no tener esperanza. Porque hay muchos que no tienen esperanza de volver a ver a sus hijos, de ver a sus padres, a sus abuelos. No tienen esperanza. Pero para los que tenemos esperanza, creemos en Cristo Jesús y creemos todo lo que la Biblia dice. Y si los muertos nada saben, nada saben. No es más. No hay que discutirle al Señor. Porque si tú te pones a discutir que sí, que no, es Satanás trabajando en tu mente para ser desviado como fue desviado Adán y Eva en el Edén. La siguiente diapositiva, ya vamos terminando. Dice Corintios 15:21. Esta cita es hermosa, dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, o los que duermen. 15:22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volveremos a vivir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso está. La siguiente. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es tanto los Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y vamos a la siguiente. Dice así. Eso está en Apocalipsis 26. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Voy, mientras que ponemos la última diapositiva, voy a hacer un feliz sábado. Esa es la maravillosa escena que todos esperamos. Los muertos resucitando y Jesús regresando en las nubes de los cielos con ese millares de seres santos a recoger a un pueblo obediente y santo que no fue engañado por Satanás, así como fue engañado en el Edén. Recuerde, amigo, Satanás no va a cambiar la estrategia y te va a inducir a que tienes una segunda oportunidad para vivir y que si pecas no vas a morir. Llegará el momento donde nosotros practiquemos tanto la justicia y la misericordia del Señor que dejaremos de pecar inconscientemente. Fortaleceremos tanto a la parte espiritual que Cristo nos va a dar ese manto de santidad, que vamos a ser como Él es. Y dice el Señor: y os tomaré a mí mismo y los llevaré a mi reino. Imagínate qué belleza.
Nosotros, hombres finitos, humo, no somos nada, somos polvo, que nos compare con Él mismo y que vamos por misericordia, porque Él logró vencer el pecado, porque Él nos da la oportunidad de aceptar la misericordia y vivir en su reino. ¿Te has puesto a pensar en eso? De paso, saludo a doña Reina y a doña Alicia González también, que nos están en sintonía en este momento. También me parece, hay 3 más, pero no los puedo ver. Bueno, amigos, vamos a terminar con una oración y hay una música que quiero pues terminar con ese canto y vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder descansar en Él y cuando Él venga que estemos sellados para la vida eterna por misericordia, porque ni tú ni yo tenemos los méritos, estamos totalmente desactivados, desactualizados. Nuestras obras buenas son trapos de inmundicia ante los ojos del Señor. Por misericordia es que vamos a ser entronizados en el cielo. Tú no tienes poder para hacerlo, solo el poder de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Espero que a las personas se le haya quedado claro de qué es el sueño donde descendemos a la sepultura y qué es el lago de fuego y qué es la muerte segunda, el exterminio de Satanás y sus ángeles y los desobedientes a la Escritura, los que no lograron aceptar tus méritos y tus normativas. Perdónanos, Padre, ayuda a la mayor cantidad de personas a poner en disposición un corazón dispuesto a ser obediente a tu palabra. Ayúdanos, Padre, y que hoy que estamos entrando a las horas santas, que podamos disfrutarlas como delicia, como tú lo dices en la palabra. Bendiciones. Vamos a esa canción y que la paz del Señor esté con ustedes. Bendiciones. Llevé a un amigo al sepulcro esta mañana. Vi a sus padres, hermanos y amigos que lloraban. Bellas flores pusieron en su tumba que adornaban. La tristeza ahogaba de dolor su corazón. ¿Cómo convencerlos de la palabra de fe y de esperanza que Jesús dijo a María y a Marta? La humilde aldea de Betania. No, no está muerto, solo duerme mi amigo. No, no está muerto, solo duerme y despertará. Muerto, mi amigo, solo duerme. No, no está muerto y muy pronto despertará. Y respondiendo Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Porque aquel que ha creído en Jesús, el principio de la vida lleva en él. Y aunque el corazón dejara de latir, él se lleva para siempre la esperanza. Y un día el Señor Jesús vendrá, cumpliendo de esa forma su promesa. Y a los que en él creyeron llevará a vivir para siempre con él. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron creyendo en Jesús. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No está muerto, solo duerme. No está muerto, solo duerme. No está muerto, pues creyeron en Jesús. No está muerto, solo duerme. No está muerto, mi amigo. Y cuando Jesús venga otra vez, yo sé bien que lo despertará.